Muy buenas noches a todos y bienvenidos un viernes más a este espacio político de análisis de todo lo sucedido durante la semana en clave de política nacional. Hoy en el Catalejo vamos a comentar, ya saben ustedes, todo lo relacionado con Armengol. Continúa el foco mediático sobre la expresidenta de Baleares y la gestión de las mascarillas. Además, se ha cerrado ya el acuerdo entre PSOE, Junts y Esquerra sobre la amnistía, que ya ha sido aprobada de momento en la Comisión de Justicia este pasado jueves. Y además este mes de marzo, a inicios como estamos, ya hemos conocido los datos del paro correspondientes al mes de febrero, que se registra el mejor dato desde 2008 en este mes de febrero. Por lo tanto, muchos asuntos hoy sobre la mesa para tratar con los contertulios esta noche, pero primero vamos a hacer, como siempre, un pequeño repaso por algunas de las cabeceras principales de nuestro país. Nos vamos al pasado lunes 4 de marzo, en el que en el país se sacaba en portada: PSOE y Junts rozan el acuerdo de la amnistía y avanzan en los presupuestos. El gobierno tiene 72 horas para asegurar la ley y la legislatura. Y más abajo, con respecto al caso Koldo, destacaba la investigación cerca a Ábalos por sus últimas relaciones con la trama corrupta. El Mundo, el pasado lunes, Armengol pagó el dinero tras detectarse que era una estafa. El subdirector alertó de que las mascarillas eran un fraude a los 2 días de recibirlas. Pese a ello, el Gobierno fabricó un expediente y libró en tiempo récord 3,7 millones. Un informe lo constató en 2020, pero no reclamó hasta que perdió el poder en 2023. Y en la columna de la derecha destacan: Sumar alienta un blindaje a Puigdemont, que choca en la Unión Europea con la causa por terrorismo. El martes, El País. La Fiscalía Europea investiga los contratos del caso Koldo en Baleares y Canarias. Armengol replica con documentos a la ofensiva de dudas y sospechas del Partido Popular. Más abajo, la amnistía se someterá el jueves a su votación decisiva. PSOE y Junts ultiman el pacto ante la cita en la Comisión de Justicia. Y un poquito más abajo, y en relación a los datos del paro, el mejor mes de febrero desde 2007 cierra con 104.000 nuevos empleos. El Mundo. El pasado martes, Puertos mintió para ocultar que el conseguidor era Aldama. Su presidente declaró a los investigadores en febrero de 2022 que el organismo no tuvo relación alguna con él. Sin embargo, el secretario general del ente público envió al comisionista el correo clave para iniciar el pelotazo. La Fiscalía Europea pone bajo sospecha los contratos de Armengol y Torres por tráfico de influencias y malversación. Y más abajo, El Mundo destacaba: PSOE y Junts ultiman una amnistía que deja a Puigdemont satisfecho. Pretenden anunciar esta semana un texto con cambios en los delitos de traición y terrorismo. El miércoles, El País. Puente destituye a un alto cargo de Puertos por el caso Koldo. Álvaro Sánchez, secretario general del organismo, negó su relación con la trama. Armengol defiende su actuación en Baleares. Puedo ser víctima, no cómplice. Los audios de Cueto y Koldo García revelan su nerviosismo por la reclamación balear. La Razón. Santos Cerdán entra a la lista negra del Partido Socialista. Empiezan a circular internamente informaciones contra el secretario de Organización Socialista. Armengol no convence a su partido. Creen que se ha escudado en un relato épico y emocional. Y más abajo, Armengol cercada cada vez más por el vínculo con el caso Koldo. Sigue sin aclarar quién de su gobierno contactó con Transportes. El jueves, ayer, El País. PSOE, Junts y RC pactan la ley que se vota hoy. La amnistía remite a las normas europeas sobre terrorismo. Quedan excluidos de la medida de gracia los delitos definidos en la Directiva de 2017 y el Convenio de Derechos Humanos. El texto elimina las referencias al Código Penal español. Y en la columna de la derecha, la Guardia Civil ve pagos recurrentes en B de 10.000 euros a Koldo García. ABC.
Ayer jueves, un constructor vinculado a Koldo y Aldama recibió contratos de Ábalos y Chimo Puig. Investigan un pago de 70.000 euros al comisionista de la trama y los encuentros del empresario con el asesor del exministro. La Generalitat Valenciana revisa decenas de adjudicaciones socialistas por posibles irregularidades. Y más abajo se puede leer: el gobierno vuelve a ceder y cierra el acuerdo de amnistía con Junts y ERC. Cambia otra vez la ley tras las presiones de Puigdemont para beneficiar a todas las personas vinculadas con el proceso, lo que incluiría a los procesados por terrorismo. El País, este viernes, la ley pasa el trámite clave de la Comisión de Justicia. Sánchez ve despejada la legislatura con el pacto de la amnistía. Junts y ERC compiten por capitalizar el relato político ligado a la medida de gracia. Puigdemont prevé volver a España en verano y ser candidato a las europeas. Feijóo insta a las instituciones de la Unión Europea a que paren el despropósito. Más abajo, Día Internacional de la Mujer, la brecha entre los jóvenes, ellos más machistas y ellas más feministas. Y en la columna de la derecha, en casa de Koldo García, billetes, armas y móviles. Por último, hoy viernes, La Razón. Puigdemont irá ahora a por balanzas fiscales y tributos. Tras la amnistía, Junts se lanza a superar a ERC en la carta de exigencias para los presupuestos generales del Estado. Quienes están con el expresidente catalán apuntan que su objetivo es la Generalitat una vez regrese en julio. Y más abajo destacan: el pacto del PSOE con ERC y Junts se salda con los delitos más graves y los homologa al derecho europeo. Los independentistas logran que se abra la puerta a la devolución de las multas por el 1 de octubre. Feijóo pide a la Unión Europea frenar la ley de amnistía y reclama a la Comisión Europea un escrutinio estrecho. Pues estas son las portadas destacadas de esta semana en nuestro país, y es hora de abarcar todos estos asuntos con los contertulios que nos acompañan esta noche. Vamos a darles la bienvenida. Por favor, señores, vayan pasando. Voy pasando yo por aquí y le damos la bienvenida a Eva Patricia Bueno, senadora del Partido Socialista. Muy buenas noches. Buenas noches. Que repite en esta mesa. Francisco Sierra, diputado nacional de Sumar. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Que repite también Ana Chocano, diputada autonómica del Partido Popular. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Y otra Ana en la mesa, Ana Ruiz Vázquez, diputada autonómica de Vox. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, que es tu primera vez. Muchas gracias. Bueno, pues señores, como hemos comentado, muchos temas sobre la mesa en esta ocasión. La ley de amnistía vuelve a estar de actualidad, aunque creo que en estos últimos meses no ha dejado de estarlo en ningún momento. Pero esta ha sido una semana clave porque se ha cerrado el acuerdo entre Partido Socialista, ERC y Junts, y ayer jueves pues se aprobaba en la Comisión de Justicia. Eva, un paso más hacia la ley de amnistía. Exacto, un paso más hacia la ley de amnistía, un paso más y muy importante para devolver a la política lo que nunca debió salir de la política, un paso más para la reconciliación con los ciudadanos en Cataluña, pero también ciudadanos y ciudadanas en el resto de España. En fin, un paso más para devolver la normalidad social, territorial, política a nuestro país, que se enfrenta a retos muy importantes de cambios globales que están haciendo que la sociedad tenga que adaptarse y avanzar muy rápidamente, y nuestro país necesita que todos los grupos políticos se entiendan para seguir avanzando en esa línea de desarrollo, de derechos sociales, de libertades, de mejora a la clase trabajadora, y eso es lo importante. Por lo tanto, es importante devolver esa normalidad, esa convivencia a nuestro país, y por supuesto, en la aprobación del dictamen en la Comisión de Justicia de la ley de amnistía, pues es un paso muy importante para todo eso. Francisco. Bueno, nosotros siempre hemos abogado por el diálogo. En un Estado plurinacional hay que respetar las diferencias y hay que tratar de establecer puentes. Lo hemos defendido independientemente de la aritmética parlamentaria, antes de las elecciones del 23J, durante la campaña y a posteriori. Y creo que es una feliz noticia. Primero porque esto garantiza que hay estabilidad y una legislatura por delante para centrarnos en lo que nos interesa a los ciudadanos, que no es precisamente
el tema de lo que ocurrió con el referéndum en octubre, sino fundamentalmente cuestiones de vivienda, de integración social, de bienestar, de poder tener un poder adquisitivo de acorde con la cesta de la compra y con la inflación. Es decir, abrir un espacio para las políticas sociales, y en ese sentido hay que felicitar el acuerdo al que se ha llegado, el acuerdo que se llegará también para los presupuestos generales del Estado, y frente a los discursos derrotistas o alarmistas de que España se rompe, bueno, España no ha estado tan integrada como en estos momentos cuando se han abierto espacios de diálogo y de acuerdo parlamentario. Esa es la esencia de la política y de la democracia. Diálogo, acuerdo y la ley. Y en esa estamos. Ana, por el Partido Popular. Lamento no estar de acuerdo con ninguno de mis dos antecesores. En primer lugar, con la señora Bueno, porque habla de reconciliación. Una reconciliación solamente es posible si el que ha ofendido se disculpa, pide perdón, cosa que no ha ocurrido. Y habla de una sociedad que avanza, pero yo estoy convencida, igual que el Partido Popular, que lo que estamos haciendo es un profundo retroceso, puesto que se está rompiendo la igualdad de todos los españoles. Aquí se están dejando que unos españoles sean libres para transgredir todos los límites de la ley, estar por fuera de ella, cometer incluso actos de terrorismo, que todos vimos en el aeropuerto de Barcelona hace unos años, cuando se declaró el estado de independencia de Cataluña, y sin embargo eso ahora está intento, que mucho me temo que será una realidad, de ley de amnistía, pues lo deja como si no hubiera pasado nada. Entonces no creo que sea momento de celebrar nada, al revés. Porque además tanto Junts como RC ya han anunciado que esto no es el final, sino el principio de la independencia de Cataluña, el principio de reclamar tasas para gestionarlas ellos directamente, para reestudiar las balanzas fiscales, o sea, el principio de romper la unidad y la igualdad de todos los españoles. Ana, por Vox. Bueno, yo en Vox nosotros pensamos que esta ley que ayer se firmó es una ley anticonstitucional y antidemocrática. Ayer el ministro Bolaños hablaba de un paso adelante, una convivencia entre todos. No ha habido convivencia entre todos. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque no sé si recuerdan lo que ocurrió ese día del golpe de Estado, en 2017, donde nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estaban allí defendiendo a los ciudadanos catalanes frente a un golpe de Estado que estaba dando el gobierno de allí, de la Generalidad. Entonces, hubo mucho sufrimiento. Muchos españoles estuvimos apoyando a la mayoría de los catalanes para que eso no ocurriera, porque lo que querían entonces era una ruptura, una independencia de Cataluña frente al resto de España. Esta es una ley que va contra la unidad de España. Esta es una ley que se apoya en malversadores, en delincuentes, en prófugos de la justicia, porque el gobierno de España no tiene otro apoyo más que a esas personas, más que a esos partidos independentistas. ¿Y cuántos catalanes no estarán diciendo ahora que todo lo que se hizo en aquel momento, ese 155 que puso Rajoy, que fue un 155 débil y a posteriori, no fue con anterioridad? ¿Qué estarán diciendo ahora todos esos catalanes que se sentirán desprotegidos? Porque mire, ayer Bolaños decía que era un momento histórico de convivencia y al lado había un micrófono de una representante de Juntos por el Tsunami diciendo que lo volverían a hacer. Era el siguiente paso que iban a dar, es decir, la autodeterminación, el referéndum, la ruptura total de Cataluña con el resto de España. Por eso decimos que es una ley anticonstitucional, porque fractura el Estado de Derecho. Nosotros en ningún momento vamos a permitir y vamos a utilizar todos los medios legislativos que haya para darle el poder que tiene que tener la justicia
que son los que tienen que intervenir tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Pues precisamente han nombrado a Félix Bolaño, ahora tendréis la oportunidad de contestar, pero vamos a ver las declaraciones del ministro este pasado jueves, justo antes de comenzar esta comisión de justicia. Es una gran noticia para Cataluña y, por tanto, para toda España que podamos aprobar esta ley de amnistía para normalizar definitivamente la vida política, institucional y social en Cataluña. Les tengo que decir que para nosotros, para el Partido Socialista, es un orgullo contribuir con esta ley de amnistía a la normalización en Cataluña. Esta ley nos llena de orgullo a los socialistas, que siempre estamos resolviendo con diálogo, con acuerdos, dándonos la mano, todos los conflictos que ha tenido España. Y este, que fue un conflicto tan grave, hoy ponemos una piedra importantísima para seguir avanzando en ese camino, en ese edificio que tiene que ser el edificio de la convivencia y de la reconciliación. Esta es una ley que hoy marca historia, la mejor historia de España, la historia de la reconciliación y de la convivencia, la historia de un gobierno valiente, de un partido socialista valiente, que se mira a los ojos con personas que piensan muy diferente y que desde hoy abrimos una nueva etapa para hacer política dentro de las instituciones, con la Constitución y dentro de la Unión Europea. Va a haber acuerdo de presupuestos, hay una voluntad de todos los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de que haya presupuestos, no están todavía acordados, no están cerrados, pero esa voluntad inequívoca de que haya presupuestos y de que haya 3 años y medio de legislatura de avances, de derechos, de convivencia, de empleo, de crecimiento económico, de una España que avanza con valentía, sin complejos y que avanza, por supuesto, para tener un país mejor. Esa es la voluntad de los grupos parlamentarios y no tengo ninguna duda que habrá presupuesto. Eva, ¿voluntad para finalizar la legislatura al completo? Por supuesto, voluntad para finalizar la legislatura, que es lo importante. Al final, como bien decía antes el compañero, pues lo que se trata es de dar estabilidad y de seguir avanzando en las medidas que interesan a la ciudadanía. Yo me alegro mucho que ustedes dos no estén de acuerdo con los planteamientos que hemos puesto sobre la mesa antes nosotros, o yo en concreto, porque bueno, sería complejo que lo estuvieran, ¿no? Ustedes aluden a un perdón que no se ha producido. Es que al final tenemos que poner sobre la mesa los argumentos que terminen con esos discursos inconsistentes de la derecha, sin ningún en fin, con mentiras, tergiversando. No sé qué bien le hace a la ciudadanía que ustedes enreden en esta historia. Usted alude al perdón, a que no ha pedido perdón, no sé, algo de verdad poco riguroso. Vamos a ver, los independentistas tienen derecho a ser independentistas y pueden ejercer y decir que quieren ser independentistas. En nuestra democracia eso es legítimo. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese sentido? Pues que lo hagan desde las instituciones, que hagan política desde las instituciones. Y eso es lo que se hace con esta ley. Se reconduce una situación de crispación en nuestro país para que aquellos que tengan la ideología que tengan puedan ejercer y puedan hacer política desde las instituciones. Incluso la extrema derecha está aquí dentro de las instituciones. Ustedes hablan de ruptura de España. En Europa, su líder Feijóo ha dicho que se ataca al corazón de Europa con esta ley de amnistía. No, mire usted, lo que ataca al corazón de Europa es la extrema derecha, que es justo a lo que ustedes, el Partido Popular, le está dando la mano en las instituciones en nuestro país. Y eso, en Europa, le tienen puesto la vista a ustedes y los están controlando, porque eso sí que es peligroso, eso sí que es peligroso. Está hablando usted de actos de terrorismo, ustedes están juzgando todo antes de que lo juzgue la justicia. Ustedes que se dan golpes de pecho defendiendo a jueces, claro, jueces, siempre que digan los jueces lo que ustedes quieren que digan, porque resulta que ustedes apelan y piden a la Comisión de Venecia un informe sobre la ley de amnistía, la Comisión de Venecia, que es la que asesora al Consejo de Europa sobre temas jurídicos, dice que es perfectamente constitucional y que además ayuda a la reconciliación y que además es oportuna políticamente hablando, y ahora ustedes no lo ven, como les ha pasado en otras ocasiones, cuando no querían fondos europeos y fueron a Europa que no vinieran los fondos europeos a España, como les ha pasado cuando han pedido un mediador para el Consejo General de Poder Judicial, poderlo renovar, y pidieron el mediador Reynders, y cuando Reynders dice que hay que renovarlo, ustedes disimulan. Pero es que siempre igual, es que ustedes ya no hay por dónde cogerlo. Es que se inventan la historia
que les conviene porque al final lo único que les interesa es embarrar el terreno de juego para que la ciudadanía se desencante de la política y ustedes puedan, en fin, llegar a donde quieran llegar. Al final, ese es el único, es lo único. Vamos a ver, aquí el tema del terrorismo sigue igual. Lo que pasa es que la nueva ley de amnistía se refiere a una directiva europea que es, y lo tengo aquí, y disculpa que lo mire, que es la 541, en actos de terrorismo, que es la relativa a la lucha contra el terrorismo. Se refiere a eso y no a nuestro Código Penal. Pero es que resulta que las directivas europeas se tienen que incorporar a nuestro derecho y esta directiva está incorporada. Entonces, esto que ustedes dicen de que si terrorismo, no, que terrorismo sí, ustedes tienden a juzgar previamente, sin respetar la justicia. Y le voy a poner el último ejemplo y termino. Ustedes, es que de verdad es muy peligroso lo que están haciendo. Es muy peligroso cuestionar las instituciones en nuestro país, cuestionar la justicia, porque al final lo que están creando es una inestabilidad y un caldo de cultivo para que de verdad la extrema derecha campe a sus anchas y ustedes sigan el discurso. Ustedes están juzgando previamente porque juzgaron una ley de amnistía sin conocer la ley de amnistía y ya la estaban juzgando como inconstitucional y no sabían ni el texto que era. Así que por favor seamos serios, seamos rigurosos, porque ciudadanos y ciudadanas no se merecen, lo único que se merecen es que estemos juntos y juntas para avanzar en nuestro país. Después ustedes hagan las políticas que ustedes quieran de derecha, pero sean leales institucionalmente hablando, que esto es muy serio. Francisco. Bueno, vamos a ver si podemos, por respeto a los televidentes, ¿no?, introducir un criterio de racionalidad, de sentido común, porque no forma parte de la agenda prioritaria de los ciudadanos, esa idea de que se rompe España, o esa apelación de que los actos que tuvieron lugar en torno al referéndum son terrorismo. Por esa misma razón, si aplicáramos esa racionalidad, Esperanza Aguirre y algunos representantes de Vox que están en el Congreso de los Diputados tendrían que ser acusados de terroristas cuando se manifestaban frente a la sede de Ferraz. Por tanto, como no hay razón y como no hay sentido, vamos a centrarnos en lo esencial del ciclo que se inicia cuando el Partido Popular recurre el Estatuto de Autonomía, por cierto, muy similar en algunos articulados al que aprobamos en Andalucía, es decir, no había razón de ser para presentar ante el Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, es el que decide qué es y qué no es constitucional. No lo decide el señor Feijóo, aunque el PP tenga acceso al Poder Judicial y oportunidad por la puerta de atrás de colar en muchas ocasiones, incluso en casos que tienen que ver con el Partido Popular. Quien define qué es constitucional es el tribunal que está, de algún modo, mandatado para ello. Y lo que hacemos en el Poder Legislativo es aprobar una ley. Ustedes pueden votar en contra, pero lo que no se puede hacer, y menos aún magistrados, es manifestarse contra una ley que ni siquiera se ha tramitado en sede parlamentaria, que en algunos casos ni era borrador, ni se conocía públicamente. Si no aplicamos esos principios de sentido común, es difícil que se haga la convivencia democrática. Tienen todo el derecho a ser críticos con los grupos independentistas como Junts y con el Gobierno respecto a las políticas en esta materia. Pero la ley se debate, se aprueba en el Congreso y si hay recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal definirá la pertinencia o no. Ya les anticipo, no solo por el informe de la Comisión de Venecia, sino porque reputados juristas y constitucionalistas de este país, como el profesor Pérez Royo, lo han dejado meridianamente claro. Es evidente que es constitucional. Otra cuestión es la valoración política de por qué llegar a un acuerdo. Y nosotros queremos llegar a un acuerdo, y en Sumar lo hemos defendido siempre, porque queremos el diálogo y pasar del ámbito judicial al ámbito político, lo que debía haberse resuelto en el campo de lo político, porque la judicialización de la política tiene graves problemas. Y por cierto, se ha dado siempre cuando ha habido procesos de restauración o el ascenso de autoritarismo y de fascismo. Cuando se deja el ámbito de lo político para poner el plano judicial, tenemos lo que sucedió en Alemania, o tenemos situaciones en el propio seno de la Unión Europea, de socios de Vox, como en Hungría, que precisamente no respetan los derechos humanos y fundamentales, las libertades públicas de todos.
Entonces, centrémonos en el campo de lo político y hagamos una crítica de las alianzas, de los acuerdos y del proyecto de país que se va a construir en esta legislatura a partir de esta ley de amnistía. Y ahí podremos discrepar, pero dentro de lo razonable, porque si estamos calificando cuestiones como que se rompe España, se estaba rompiendo cuando había un ministro zoido que hizo la gestión que hizo. Y luego le superó el que le siguió, del Partido Popular, con policías patrióticas, con el uso del Estado para fines partidistas. Eso sí rompe España. Llegar a acuerdos, establecer leyes y establecer la normalidad democrática, la convivencia en el diálogo, es justamente la base de fortalecimiento de cualquier sistema político y de nuestra democracia. Queda claro, lo que se fijó en la transición, esas normas y esa cultura, y es la que se debe fijar ahora para una nueva etapa, para un nuevo periodo político. A ver, esta ley es el fruto de una negociación que va a terminar con la disgregación de un territorio español fuera de nuestro Estado, y todo por 7 votos, todo por mantener al señor Sánchez en el sillón de la Moncloa. Entonces, toda esta discurso que han tenido tanto la señora Bueno como el señor Sierra, defendiendo las instituciones, el diálogo, el buen hacer, ¿el diálogo con quién? Diciendo que el Partido Popular, bueno, ha insinuado el señor Sierra que el señor Feijóo prevarica, porque le dice a los jueces, al Poder Judicial, lo que tiene que hacer. Eso es una cosa totalmente impensable. Disculpe por alusiones. Quien en realidad, corrijo, no ha sido Feijóo, ha sido su líder amado y el máximo, el señor Aznar. Bueno, insisto, está acusando al Partido Popular, me da igual que sea en una persona o en otra, de intentar retorcer la acción de la justicia, una cosa totalmente impensable. Es justamente lo que sí está realizando el Partido Socialista, que hace unos meses decía que la amnistía era imposible, que no tenía cabida en la Constitución, y que no lo dijo solamente el señor Sánchez, sino que todo el plantel de ministros que en ese momento estaban bueno, en campaña electoral, pues lanzaron ese mensaje, haciendo de ministros, de políticos buscando votos, asegurando que en España la amnistía no tenía cabida, y sin embargo, meses después, la ley, la amnistía sí es posible dentro del marco constitucional, que ya lo veremos, ya nos lo dirán las autoridades europeas, que digo yo que pondrán cabeza en este algo ha sitio. dicho la Comisión de Venecia, ¿no? No, la Comisión de Venecia ha dicho, teóricamente, ha dicho la teoría de para lo que sirve una ley que amnistíe en general, no basándose en esta ley particular, porque como usted bien dice, no se conoce. No son transparentes, no la han hecho pública antes de negociarla por la puerta de atrás con determinados sectores, es decir, con todos los que quieren romper la unidad de España. ¿No lo conocían ustedes cuando ya decían que era inconstitucional? No, dos cosas. Nosotros no conocen el texto y ya lo critican, nosotros con lo cual es un que la poco sospechoso. Y segundo, que la amnistía de los que quieren romper España, lo decidirá el Tribunal señora, Constitucional. Bueno, me va a permitir que utilice yo, estoy en el uso de la palabra yo, y me va a respetar. En un debate podemos interactuar, sí, ¿no? Sí, podemos interactuar, pero mientras usted ha estado hablando, le hemos respetado. Cuando usted quiera me interrumpe. No vale, bueno, pues muy bien, así lo haré. Pero le insisto, la Comisión de Venecia lo que ha hablado es de lo que significa una ley de amnistía en general, no centrándose en esta ley de amnistía que, como usted bien dice, y le insisto, es secreta, la han negociado con la puerta cerrada. Y entonces, pero no es esta ley de amnistía de la que ustedes, el Partido Popular, pidió informe a la Comisión de Venecia, de esta ley de amnistía, y no es, porque la Comisión de Venecia ha emitido un informe de la amnistía en general, no de esta la Comisión ley. de Venecia, que ahora no les gusta, no, porque ha dicho la Comisión de Venecia, la Comisión de Venecia, que es una ley buena, que ayuda a la reconciliación, no es y así, que además no es así, hay y usted lo otras sabe. leyes de amnistía en 54 países de Europa, que no es además así, está usted lo anclada sabe perfectamente en el derecho europeo, y lo que es más importante, en el Convenio de Derechos Humanos. No es así, usted lo sabe. Lo que dice la Comisión de Venecia en su introducción, en el informe, es hablar de la amnistía en general, no de esta ley de amnistía. Quería comentar una cosa, porque yo no veo aquí sentado en ninguno de estos asientos ni a ningún representante de Junts, ni a ningún representante del PNV, que efectivamente son
los que verdaderamente son extrema derecha. Si nos vamos a la memoria histórica que a ustedes les gusta tanto, a la izquierda les gusta tanto, tanto Sabino Arana como Companys eran personas que son los padres de la patria, que dicen ellos, ¿no? La patria vasca o la patria catalana, en la que hablan del SRH negativo. Todos saben quiénes son estos grupos con los que pacta el Partido Socialista. Entonces, la ultraderecha en esta mesa no está sentada, yo no los veo. Son los que precisamente están pactando con el Partido Socialista y con el Partido Comunista, llámese como se llame. Entonces, mire, hablaba la señora del Partido Socialista de que los independentistas tienen derecho a tener la independencia, porque eso es lo que ustedes han pactado con ellos. Ustedes han pactado con Junts y han pactado con el Partido de Esquerra Republicana y con esos independentistas han pactado lo que va a venir ahora, que es la independencia. Pero no solo la independencia de Cataluña, la autodeterminación de Cataluña. Cuando hay dentro catalanes que se sienten españoles, no los independentistas que no se sienten españoles, no los independentistas que no están con el Estado de Derecho. Ustedes el español que vive en Cataluña se siente tremendamente ofendido y abandonado, porque el gobierno de España es el que los está abandonando. De hecho, por eso estuvieron allí nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado defendiendo a la mayoría de los catalanes que no querían la independencia de España. Ustedes son los que están fracturando y están alertando y están desprotegiendo a los españoles en general. Porque Cataluña y la independencia de Cataluña, estos independentistas no solamente quieren Cataluña, quieren la Comunidad Valenciana, quieren Alicante, quieren Castellón, quieren Baleares. Este es el principio, eso viene en sus estatutos. Igual que el País Vasco quiere Navarra y quiere La Rioja. Este es el principio y ustedes lo están facilitando. Y nosotros desde Vox pensamos en los ciudadanos, pensamos en los catalanes, los que se sienten españoles, pensamos en los vascos que se sienten españoles, pensamos en los gallegos que se sienten españoles, pensamos en los andaluces que se sienten españoles. ¿Saben por qué? Porque ustedes con esta ley de amnistía que han traído a España para fracturar a España, ustedes están haciendo una desigualdad entre los españoles. Y les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo que lo tenemos aquí, en Sevilla y en Andalucía. Ustedes con esta ley de amnistía están dando más presupuesto, condonando deuda a los catalanes y a los vascos. Se ha hecho históricamente, es cierto, también con el Partido Popular cuando gobernaba, pero ahora lo están haciendo ustedes abiertamente, perdonando una deuda a esos partidos independentistas catalanes. ¿Y entonces qué ocurre con Andalucía? ¿Qué somos? ¿Ciudadanos de segunda? ¿De tercera? Ya eso lo consiguieron ustedes con las autonomías. La autonomía estaba bien pensada para autogestionarnos todos. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Pues mire, le voy a decir lo que ha ocurrido con Andalucía y con los andaluces. Tenemos la menor infravaloración de presupuestos. No tenemos prácticamente. El paro en Andalucía es el mayor de España. En Andalucía no tenemos las infraestructuras que tienen Cataluña o tiene el País Vasco. El andaluz y las andaluzas y las andaluzas estamos igualmente desprotegidas que en cualquier parte de España también, es cierto, por las leyes que han hecho ustedes, como la ley del sí es sí, que han sacado a violadores a la calle, a maltratadores y a malversadores y a pederastas. Ustedes con sus leyes. Pero eso lo dice usted que niegan la violencia de género. Ustedes, el partido de extrema derecha que niega la violencia de género. El día 8 de marzo, el día 8 de marzo que es hoy, nosotros tendríamos que estar en la calle, hombres y mujeres, defendiendo a las mujeres, defendiendo a nuestras hijas, pero no solo hoy, sino cualquier día del año, porque ustedes han traído una ley aquí en la que han sacado a violadores en la cárcel. Yo tengo hijas y cada vez es mayor el temor que tenemos las madres y los padres a que nuestras hijas salgan a la calle por la noche. Porque ustedes han hecho leyes que han sacado a todos esos
delincuentes de la cárcel. Sin embargo, Vox, ¿qué dice? Proteger a la mujer. Por supuesto que sí, y al hombre. ¿Para qué? Pero no solamente el 8M, sino todos los días del año. ¿Para qué? Pues simplemente para que esos delincuentes y esos maltratadores y esos violadores no salgan de la cárcel. Ustedes quieren rebajar las penas. Ustedes quieren rebajar las penas. Ustedes quieren rebajar las penas. Dirigir el debate con la amnistía. Ana, termino, por favor, un momentito nada más. Refiriéndome a la amnistía y refiriéndome a lo que va a crear y ha creado esa ley de amnistía, es una diferenciación tremenda entre comunidades autónomas. Han cedido a Cataluña lo que van a ceder después al País Vasco. Veremos presos de ETA en la calle como héroes, igual que están haciendo con los delincuentes como Puigdemont. Por 7 votos son héroes y el resto de los españoles somos los verdugos. Bueno, esta ley es anticonstitucional. Por 7 votos vamos a conseguir que un señor que huyó del país metido en un maletero y que lleva en busca y captura años vuelva como un triunfador al país. Vamos Eso a ver. Es una vergüenza que nos tiene que 7 alarmar. votos que quería Feijóo para poder gobernar, pero que no los obtuvo. No los obtuvo, no transigió porque a no la quería, ¿no? Porque no fue presidente efectivamente, porque no quiso. Porque no quiso transigir a las exigencias de ruptura de España. Habla ahora, Eva. Sí, por favor. Entonces, vamos a ver. Es que son muchas cosas. Sí, pero ella interrumpe también, perdone. Nosotros desde Vox lo que vamos a hacer... media hora. Pero es que ellos interrumpen también, ella interrumpe continuamente. Sí, se puede interrumpir, la mesa está abierta, pero tú acabas de poner tu argumento, deja que va a poder contestar. Vamos a ver, haciendo una pequeña cuña en el tema que estamos debatiendo ahora de la amnistía. Las mujeres, es que esta extrema derecha que siempre se empeña en ser protectora de las mujeres no nos tiene que proteger nadie. Ya nos protegía la dictadura. Esa era la protección de las mujeres, que no saliéramos de casa y que no levantáramos mucho la voz. No queremos que nos proteja nadie, queremos ser libres. A ver si ustedes entienden la diferencia. Y dicho esto, voy al tema que estamos debatiendo. Vamos a ver. Yo no he dicho que tengan derecho a la independencia o que los independentistas, no. Yo he dicho que tiene derecho cada partido a defender sus ideas. Por eso somos una democracia. Y esa es la base de la democracia, que cada uno defienda lo que piense y que los demás lo respetemos, sin compartirlo. Y respetemos las leyes. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Y eso a quién lo duda? Bueno, está sobre la mesa. ¿El qué está sobre la mesa? La transgresión de los límites que establece la Constitución. ¿Pero eso quién lo dice usted? Eso lo dirá en el futuro. Usted tiene una bola de cristal donde dice lo que va a pasar en el futuro al margen de la Comisión de Venecia, de la Unión Europea, del Tribunal Constitucional. Ustedes tienen una bolita de cristal donde ya tengo una bolita de cristal, pero tienen. No tengo una bolita de cristal, pero sé leer la Constitución e interpretarla, igual que usted. Lo que pasa es que yo, desde un lado en el que se reconocen los derechos en la Constitución. Bueno, que todos los españoles tenemos los mismos derechos y todos somos iguales ante la ley. Y lo que está estableciendo esta ley de amnistía es la desigualdad radical entre unos españoles que pueden hacer lo que quieran, pero incluso que romper la unidad no de lo dice España. La Constitución. ¿Cómo que no? No lo dice la Constitución. ¿Cómo que no dice lo está diciendo usted? ¿Cómo que no dice la Constitución que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos? No lo dice el Tribunal Constitucional, no lo ha dicho. No lo ha dicho la Comisión de Venecia, que es el órgano que asesora al Consejo de Europa en temas judiciales. Según usted, la Constitución española no establece que todos los españoles tenemos los mismos derechos y somos iguales. No haga trampa. ¿Cómo que no? No haga trampa. No hago trampa. Usted es la que retuerce los argumentos para llevárselo a su terreno. La inconstitucionalidad de la ley de amnistía, porque la ley de amnistía todavía no es ley. Claro, porque la han negociado a oscuras, con la puerta cerrada. La Comisión de Mire usted, ayer fue la Comisión de Justicia en el Congreso. Sí. Usted no está en el Congreso, ¿verdad? No, pero usted. En el canal YouTube del Parlamento, si usted hubiera estado interesado, lo podía yo haber estaba seguido en la sesión del Parlamento de Andalucía, que es tan pero la puede ver para también, los la puede ver en diferido, que ustedes de diferido también entienden. Sí. Entonces, usted la ve un poquito más tarde y se entera del debate completo del dictamen que se aprobó ayer en la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados. Que ha modificado Así que me está usted contando, es que me parece un mes eran totalmente inamovibles, innegociables. Pero eso lo ha modificado la mayoría del Parlamento. La mayoría del Parlamento.
y ustedes no están de acuerdo con que la mayoría, apruebe la... Bueno, pues le voy a contar una cosa. Claro. La comisión representativa del Parlamento. Usted no sabe cómo funcionan los órganos institucionales a esta altura. Entonces no me cuente historia. Vamos a ver. Le voy a contar cómo se aprueban las cosas en el Senado, que es como les gusta a ustedes. En el Senado, donde yo estoy, se aprueban de la siguiente forma. Ustedes llevan un montón de propuestas, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los socialistas, que es respetable, propuestas inconsistentes la mayoría de ellas, y es mi opinión. Usted la tiene que respetar, aunque no la comparta, y la aprueban ustedes solos, porque tienen mayoría absoluta. Entonces la sacan una cosa y otra y otra y otra, y se aplauden ustedes mismos. Cada vez que aprueban algo se aplauden y se aplauden y se aplauden. ¿Y sabe qué? Que yo lo respeto. Tienen la mayoría absoluta y lo aprueban y hay que respetarlo. Y eso es así. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros, el Partido Socialista, tiene que ponerse de acuerdo con un montón de grupos políticos y mercadear para dialogar, llegar a acuerdos. Ustedes son muy peligrosos, ¿eh? Están tomando unos derroteros muy peligrosos. Esto de ir de la mano de la extrema derecha les va a traer algunos problemas y tienen algunas incoherencias entre si son lo suficientemente demócratas que dicen que son o no. Mírenselo, porque esto es un poquito, en fin, peligroso. Y voy a seguir, vamos a ver. Hablando del tema de que nosotros... sí, y termino, porque me meto en historias que sacan, que no vienen a cuento, pero bueno, hay que aclarar, porque claro, aquí lo que hay que ir poniendo es puntos sobre las IE a un debate que abren. Yo pido a la Comisión de Venecia que me diga si es inconstitucional la ley. Como lo dice que no, entonces no me gusta lo que dice la Comisión de Venecia. No, vamos a ver. Nosotros, los socialistas, ustedes saben lo que es el internacionalismo. ¿Lo saben? Mire, bueno, ustedes pues no los son nadie socialistas, para darnos lecciones al resto. No somos independentistas. Estamos en contra de los nacionalismos que consideramos que son excluyentes. Los nacionalismos para el socialismo son excluyentes y son insolidarios. Pero respetamos que cada uno defienda las ideas dentro de la Constitución y dentro de las instituciones, porque eso es la democracia. El socialismo es internacionalista. Y eso, en fin, tiene que leer usted un poquito sobre eso. Bueno, yo me alegro que desde Vox, que votaron en contra de la ley trans y de muchas otras leyes que hablan de igualdad y de conquistas y derechos, pues ahora esto que cuestionaban y que cuestionan a diario, por cierto, en el Congreso de Diputados, de la posibilidad de la definición por la persona del propio género, pues ahora lo apliquen para autodefinirse de la manera que bien consideren, ¿no? Es un avance, ¿eh? No son extrema derecha, no sabemos lo que son. En cualquier caso, creo que la extrema derecha y la derecha extrema, porque el PP, lamentablemente, ha asumido el discurso de Vox y su líder, no tenemos por qué asumir ningún discurso porque ya tenemos nuestro discurso propio. Yo no le he interrumpido. Y su líder, José María Aznar, pues evidentemente están en las mismas tesis. Cuando hablamos de igualdad, ¿qué significa la igualdad? Hoy que estamos en el día del 8 de marzo, pues significa conquista y avances que han reivindicado el movimiento feminista y en la que nosotros hemos estado empujando y defendiéndolo con el Partido Socialista, con otras formaciones políticas. Eso es igualdad entre los españoles, subir el salario mínimo interprofesional, la reforma laboral, el desarrollo también de políticas para el campo como la cadena alimentaria y garantizar que los agricultores no tengan una producción por debajo del precio de venta. Esos son derechos en los que ambas formaciones, por cierto, han ido de la mano votando en contra. Eso es igualdad para los españoles y garantía de derechos. Y si hablamos de Andalucía, en Andalucía evidentemente vamos a construir un modelo de financiación y esa es clave de esta legislatura y por eso queremos una legislatura. Ustedes hablan mucho de las cesiones a Junts, al independentismo, pero no hablan que hay una propuesta del Ministerio de Hacienda, de la ministra Montero, para justamente liquidar la deuda del FLA, garantizar la liquidez y establecer un sistema de financiación autonómico que beneficie a Andalucía y a otras comunidades como la Comunidad de Valencia insuficientemente financiadas. Esta es clave en la legislatura. Y lo que no es de recibo
es que nos hablen de constitucionalismo quienes estuvieron en contra de la Constitución, muchos de los fundadores del Partido Popular, de la antigua Alianza Popular y del franquismo, algunas otras formaciones que están en contra del sistema autonómico, pero son representantes en los órganos autonómicos, pero indican que las autonomías es un derroche que va en contra del Estado español, cuando está demostrado en la ciencia, aunque algunos son negacionistas de la ciencia, que el desarrollo y las políticas descentralizadas generan mayor crecimiento y eficiencia en el gasto público. Y por eso el desarrollo de Andalucía y de otras autonomías, gracias al desarrollo descentralizado hacia un modelo de Estado federal, hemos garantizado grandes conquistas. Entonces, por tanto, en este marco del debate sobre la ley de amnistía, lo que estamos intentando es establecer un encaje territorial, un nuevo modelo de financiación equilibrado, no de dos velocidades, equilibrado. Y no va a depender de la aritmética parlamentaria. Va a depender, ¿sabe de qué? De tres cuestiones fundamentales. Primero, que la derecha deje de ser ultramontana y que esté anclada en el siglo XIX, en la construcción de un Estado que no se ha logrado por golpes de Estado y restauración que ha apoyado siempre la derecha en este país, en el siglo XIX y en el siglo XX. Un Estado federal con amplias autonomías en los territorios, con sistemas de gobernanza equilibrados y una financiación acorde a la población, a la extensión y a las variables que tenemos que definir y debatir políticamente para el desarrollo de ese sistema. En segundo lugar, de la lealtad, que no conocen. La lealtad institucional es un problema que tienen, porque aquí en Andalucía se están haciendo políticas de Estado importantes para responder a problemas como la vivienda. Pongo el caso del bono de alquiler, el bono joven, que no se está cumpliendo, no se respetan. O cuando hablamos de proteger grandes monumentos y patrimonios naturales de la humanidad, como es Doñana, se hacen normas para favorecer ciertos intereses y no respetar los acuerdos institucionales. No le voy a hablar de los tiempos de Zapatero porque en muchos comportamientos de la derecha son similares a lo que ocurrió en la primera legislatura del presidente Rodríguez Zapatero, de deslegitimar un gobierno electo democráticamente, de establecer todo tipo de trabas, de no cumplir con la lealtad. Eso sí que perjudica la igualdad de los españoles, porque si estamos haciendo reformas para que haya acceso a la vivienda a los jóvenes y ustedes están incumpliendo las normas por deslealtad institucional, están estableciendo una desigualdad, que los jóvenes en Andalucía no tienen esos derechos que tienen otros territorios, justamente por no cumplir con una política de Estado o por intentar establecer un debilitamiento, una política de cerco al gobierno. Y eso sí, cuando están en el gobierno España va bien. No es una cultura democrática el no aceptar las elecciones y el no cumplir con un principio de lealtad institucional. Luego podemos discutir que tengan otro programa distinto en materia de sanidad, en materia de servicios públicos, pero hay que cumplir las leyes. Y cumplir las leyes implica que si hay programa de gobierno y leyes que hay que cumplir, ustedes las ejecutan de manera responsable. Bueno, pues me va a permitir que voy a aprovechar primero el arrogarse la izquierda solo en exclusiva la defensa de la mujer y del feminismo y de la independencia de la mujer. Es una cosa que a mí no me deja totalmente asombrada. A las mujeres las defendemos las mujeres. Hacemos que las mujeres progresen, que rompan nuestro techo de cristal, y es una lucha unida de todas las mujeres independientemente del partido político que tengan detrás, si es que alguna lo tiene. Es una cosa, las mujeres no necesitamos que venga ninguna formación política a defendernos, somos nosotras las que hemos construido Andalucía y España y la que la hacemos progresar cada día. Así que eso que es mérito de la izquierda, lo siento mucho, pero no lo puedo compartir en ningún momento. Bueno, Ana, perdón un momentito. Hablando Pero deja que termine. Luego, continuando con el tema de la amnistía, usted empieza a mezclar cosas para atacarle directamente a la gestión del gobierno de la Junta de Andalucía, que aquí lo único que hace es sufrir las desigualdades que está produciéndose en el Gobierno de España, en esta unión de Frankenstein del Partido Socialista con todo lo que sumaba para poder gobernar. Por supuesto que la Junta de Andalucía es leal a las instituciones y es leal al Gobierno de España. No. Y que en un momento puntual se haya podido producir un desajuste en el pago del bono del alquiler a los jóvenes que se ha reconocido y sobre el que se ha actuado y que se ha solucionado, no hace que el Gobierno de la Junta de Andalucía sea desleal. El Gobierno de la Junta de Andalucía, y ya lo decía también la senadora del Partido Socialista, en teoría
perdón, que he perdido un poco el hilo, a que se reunía, y no sé quién de los dos ha dicho que era la ministra Montero la que defendía una nueva financiación del Estado para favorecer a Andalucía. No. La ministra Montero, la Junta de Andalucía lleva 5 años pidiéndole que recuerde la época en la que ella era consejera de Hacienda en Andalucía, que ahora que es ministra de Hacienda y lo tiene en su mano, cumpla lo que ella le demandaba entonces al Gobierno de España. Es decir, que a Andalucía todos los años nos faltan 1.000 millones de euros para financiarnos con los mismos derechos que tienen el resto de los españoles. Y nos quedamos 1.000 millones de euros por detrás. No se están gastando los fondos europeos que tienen. Pero miles de millones que no se gastan. Fondos europeos, no estamos hablando que no se gastan lo que tienen. Brevemente, por favor, que me tengo que ir a publicidad. Vale. No, simplemente yo quería hablar de las personas que estamos en la calle, ¿no? Las mujeres, los agricultores, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hablando del tema de la amnistía, ¿no? ¿Y en qué se soporta este gobierno y esta ley de amnistía? Y estos 7 votos, ¿no? O sea, se han apoyado en los que son delincuentes, maltratados, malversadores, personas que han dado un golpe de Estado, frente a las mujeres, por ejemplo, como comentaba Ana. Las mujeres, ¿qué tienen que agradecerle al Gobierno de España? ¿Qué tenemos las mujeres que agradecerle al Gobierno de España con la ley del sí es sí, con los violadores en la calle? ¿Qué tienen que agradecerle los agricultores que están en la calle manifestándose todos los días? ¿Qué tienen que agradecerle cuando nuestro producto, cuando nuestra fruta, nuestra verdura es más económica que la que viene de fuera, infectada, entre otras cosas, como con la hepatitis A que ha venido la fresa, ¿no?, de Marruecos? Y sin embargo, nuestros agricultores en la calle, porque las exigencias al sector primario son brutales. ¿Y qué tienen que agradecerle? ¿Qué tienen que agradecerle los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a este gobierno de España? ¿Qué tienen que agradecerle? ¿Se apoya al gobierno en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? No. Abandonan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como ha ocurrido en Barbate, con los 2 guardias civiles asesinados en Barbate. ¿Qué tienen que agradecer la ciudadanía al Gobierno de España? Nada. Por eso el Gobierno de España se apoya en 7 votos en delincuentes, en malversadores y en prófugos de la justicia para gobernar y para sacar los presupuestos adelante. Bueno, antes de irnos a publicidad, vamos a ver la columna de opinión de Ezequiel García de esta semana, que bueno, pues versa sobre esta futura ley de amnistía. Pues muy buenos días, aquí presto ya a iniciar una jornada laboral más. Me levanto con noticias del triunfo de esta ley de amnistía que traerá mucha cola. Yo solamente quiero lanzar encima de la mesa varias preguntas que creo que deben de responderse. En primer lugar, ¿merece la pena todo este desgaste que el Partido Socialista está sufriendo con todo lo que alrededor suya se está escuchando, con todo el caso Koldo, para simplemente tener un apoyo parlamentario? ¿Realmente el militante de base de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, de Valencia o de Andalucía está de acuerdo con esta ley de amnistía que parece ser que poco o nada está cohesionando al país? Es algo que desde todas las agrupaciones socialistas locales deberían empezar a levantar la voz y a decirle a la gente, a la ejecutiva, que así no se construye una España mejor. No por nada, sino porque pueden llegar problemas legales. Más allá del redactado de la ley, habrá que ver cuando el Código Penal entre en funcionamiento si realmente va a cercenar esta polémica normativa que puede traer de nuevo a España a un prófugo de la justicia como es Carles Puigdemont. ¿Qué pasará? Solamente el tiempo nos dirá, dará o quitará razones, como siempre. Pero evidentemente el Partido Socialista debe pensar desde su raíz si este es el camino a seguir. Postdata. En el Partido Popular deben comenzar a mirar de otra forma las políticas del Partido Socialista. Falta mucha comunicación, falta mucha asesoría política y falta sobre todo más decisión. Al menos así lo ve un ciudadano normal como yo. Eva, si quieres responder brevemente a las preguntas que ha formulado Ezequiel. Bueno, sí, yo sobre todo comentar, la última vez que estuve aquí estaba muy de acuerdo con lo que decía Ezequiel, hoy
casi nada de acuerdo. Así que voy a puntualizar. No me sorprende. Voy a puntualizar. Yo no lo sé, yo solo tengo una opinión y el otra, y está bien que también, bueno, podamos ponerla sobre la mesa, ¿no? Sobre todo es importante hacer hincapié en lo que ha comentado, de si estarán de acuerdo andaluces, valencianos, con el tema de la ley de amnistía, ¿no? Gallegos, ha mencionado algunas comunidades autónomas. Vamos a ver, si la ley de amnistía sale adelante, se aprobó ayer el dictamen en la comisión, es porque la mayoría parlamentaria decide que salga adelante. Es que no debemos olvidar quién es la mayoría parlamentaria. Son los representantes de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país. Y la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, materializado en sus representantes en el Parlamento, han dado el visto bueno a la ley. Y eso se llama democracia. Precisamente eso es lo que plantea Ezequiel. Si estamos cuestionando que, bueno, que esta historia, es que yo creo que no merece la pena ni entrar en un debate. Es como el debate que habría la compañera... Si solo podemos entrar en los debates que tú decidas, vale. Claro. No. Yo Hombre, digo en lo que entro yo y en lo que no entro. Lo que plantea Usted puede entrar en lo que quiera. Lo que plantea este señor es simplemente un análisis muy básico. Esta ley, que solamente va a beneficiar a los catalanes, a los delincuentes catalanes, a los españoles, a los a la convivencia de nuestro país. Porque si usted recuerda bien, que cuando gobernaban ustedes, ardían contenedores en Cataluña. O españoles. Ya, pero gobernaban ustedes. Los quemaban la declaración de independencia, la declaración de independencia en Cataluña, las declaraciones de independencia, la DUI en Cataluña, se proclamó estando gobernando el Partido Popular. Y el 155 lo votó a favor el señor Sánchez. Puigdemont y otros catalanes y catalanas se fugaron estando ustedes gobernando. Y el 155 lo apoyó el señor Sánchez. Claro que sí. Mismo que dice que hoy claro que sí. ¿Sabe cómo se llama eso? Lealtad institucional. Lo que ustedes no practican. En Cataluña hace unos años. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, que nos hemos ido ya de tiempo, y volvemos enseguida. Continuamos en el Catalejo y vamos a seguir avanzando en algunos de los temas que han sido claves esta semana en política nacional, como es el asunto de Armengol y su gestión de las mascarillas durante su presidencia en el gobierno de Baleares. El Partido Popular pedía su dimisión esta semana por escrito en el Congreso, y Armengol, tras muchas peticiones por parte de algunos grupos, pues salía a dar explicaciones. Vamos a ver qué decía. El Partido Popular ha roto todas las líneas rojas, todas las fronteras, y explico yo el por qué estoy en política y el por qué creo firmemente en que la política es una tarea noble que hace cambiar la vida de la gente a mejor. Lo creía, lo creo y lo creeré siempre, y por eso siempre lucharé intensamente. Y como esa soy yo, y como así soy yo, no dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen ni mi nombre, ni mi gestión, ni la gestión del Gobierno que tuve el honor de presidir durante 8 años a nada que se parezca a la corrupción. Eva. Bueno, yo creo que lo que ha hecho la presidenta del Congreso es lo que tenía que hacer, ¿no? Es dar explicaciones de manera totalmente transparente, explicar cómo fue todo el procedimiento y explicarlo tal y como lo ha hecho. Yo ahí creo que es impecable su respuesta, que ha sido rápida y que ha sido lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces nosotros creemos, desde el Partido Socialista tiene total apoyo y lo que parece un poco
increíble es que el portavoz del Congreso de los Diputados del Partido Popular, que es el señor Tellado, salga pidiendo la dimisión de la presidenta del Congreso cuando el que está en el sumario es él. Cuando el que está en el sumario es él. Yo soy respetuosa con lo que diga el señor Tellado y me parece muy bien que diga lo que quiera, pero que se lo aplique en su casa, ¿no? Que se lo aplique. Resulta que alguien que ni siquiera está en el sumario, que ni siquiera está el gobierno de Baleares de la señora Armengol en el sumario, nadie, tienen que dimitir. Y el que aparece en el sumario se queda tan pancho. Bueno, pues que se lo aplique, ¿no? Él, ese señor Alberto, que también sale en el sumario, tendrán que tomar medidas en su propia casa y dar ejemplo, y después que pidan responsabilidades a los demás. Pero, hombre, habrá que tener en cuenta también, bueno, pues lo que es el dato objetivo, ¿no? Que es que no hay nada en el sumario. Y bueno, yo creo que es lo que tenía. La transparencia está clara de las declaraciones de Armengol. La tolerancia del Partido Socialista con la corrupción es cero. De hecho, el presidente Sánchez entró en el Congreso de los Diputados, tomó posesión de su cargo de presidente precisamente levantando esa bandera contra la corrupción de un Partido Popular que había sido, bueno, es el único partido que está condenado como trama criminal. ¿Y lo es eres? que es así. Es que esa es una realidad objetiva, de nuevo, que ustedes nunca recuerdan ni ponen sobre la mesa y que intentan tapar. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Claro, claro que sí. En la cárcel, o sea, ustedes el llevan Partido viviendo, Popular no es el único. ustedes llevan viviendo de los ERES 20 años. O sea, hace No, los que han 6 vivido o de 7 los años, disculpe. 27 años No, son el Partido llevan Socialista viviendo en de los Andalucía, ERES robando los para promover el empleo. La señora y la jueza formación. de nuevo sentencia en esta mesa. Vamos a ver, eso yo creo que la justicia ya ha hablado, ¿no? Pero ustedes llevan en la Junta de Andalucía gobernando los años que llevan, estirando el chicle de los ERES y ahora el chicle de Armengol, no lo y ahora tuviéramos que estirar. con cero gestión, sin gastarse los presupuestos que tienen porque no saben o no quieren, y transfiriendo todos los fondos que están recibiendo a la sanidad privada, a la educación privada, y sin hacer nada que mejore la vida de los andaluces y de las andaluzas. Pero eso sí, después son muy andalucistas y muy feministas. Mire usted, no es así. No estiren más el chicle de los ERES o de lo que sea, y empiecen a trabajar. Y empiecen a trabajar, porque todavía no conozco ninguna propuesta importante para andaluces y andaluzas que haya hecho el presidente Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía. Todavía no conozco ninguna. Pero sí una muy clara, y lo explicaré si me dejan, contra la igualdad, que la acaban de tramitar ahora con la modificación de las 176 normas de modo exprés que acaban de hacer. Ahí atacan al corazón de la igualdad. Han modificado la ley de igualdad. Hoy hay que decirlo. Hoy hay que decirlo. Han quitado así, pum, de un plumazo, la supervisión de la Cámara de Cuentas a los presupuestos para que estén realizados con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Para que los presupuestos tengan en cuenta la igualdad de oportunidades cuando se elaboran. Y lo han quitado. Yo ya he dicho que Armengol ha dado las explicaciones que tenía que dar, que lo ha dado claramente, que ha sido transparente, que el Partido Socialista cero corrupción, contra la corrupción. Vamos. Las explicaciones de Armengol han sido textualmente: el Partido Popular ha roto todas las líneas rojas. Y es verdad. Si eso es una explicación, y es verdad, que venga Dios porque ustedes están jugando muy sucio. Claro que sí. Francisco. Me gusta ser respetuoso con los turnos y con la palabra, porque es un principio de educación, y justamente, contrariamente a cierta lógica del patriarcado de monopolizar la palabra o de establecer interrupciones en el discurso. Yo creo que lo que plantea este tema, este caso, como otros muchos, es que hay que hacer una política pública en este país que no se ha hecho, ¿no? Hay que establecer mecanismos de prevención, dejar actuar a la justicia y que sea eficiente, y tenemos una justicia muy ineficiente, lamentablemente, por falta de recursos. Mejorar las inspecciones de Hacienda, que es donde se pueden ver evidentemente los enriquecimientos ilícitos, y evidentemente reforzar la transparencia y los dispositivos del sector público, porque un sector público debilitado, sin un funcionariado estable, pues no garantiza, por ejemplo, que haya un control de gasto público en cualquier instancia
de gobierno. En noviembre del 22 había un anteproyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, el problema de los lobbies, que regulaba esta actividad para ver cómo se daban las relaciones con la administración del Estado y en general con las empresas y el sector público. Lamentablemente no se desarrolló. En el 21 también hubo un intento a propuesta del PSOE de regular la relación de los lobbies con los diputados. La iniciativa de la reforma del reglamento, con el voto en contra, como es habitual, de Vox, pues no alcanzó a su desarrollo. Y entra. Para los presupuestos lo tenéis. Acabo de empezar mi intervención pidiendo no interrumpir en el uso de la palabra. Yo no le he interrumpido en ninguna ocasión. ¿De acuerdo? Hay que modificar la ley de indultos para que no se conceda a condenados por delitos de corrupción, limitar, por ejemplo, los aforamientos, establecer una despolitización de órganos constitucionales, léase el Consejo General del Poder Judicial, secuestrado por el Partido Popular durante 5 años, inédito en Europa y en cualquier país mínimamente democrático. Y hay también que establecer una oficina de la Agencia Antifraude, que es una propuesta que ha hecho Sumar en este contexto, buscando la especialización de profesionales en la lucha contra la corrupción y logrando objetivos que está establecido en la Agenda 2030. Por ejemplo, en la Meta 6 de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se establece en buscar instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Yo creo que tenemos ahí un reto, ya hay en Europa una oficina de lucha contra el fraude, pero necesitamos mejorar en este país la regulación. Y por tanto yo pondría el acento no en el caso en sí, de los muchos que se han sucedido, particularmente la derecha tiene un rosario de casos de corrupción y esto se va a volver a repetir en otras circunstancias. No porque la pandemia marcó una excepcionalidad que hizo posible el relajamiento de los mecanismos, pero estoy apuntando que los mecanismos son insuficientes, la dotación de recursos humanos también son insuficientes y la prevención de la corrupción, por ejemplo, la regulación de los lobbies, no está establecido. Entonces deberíamos apuntar en esa dirección, porque si estamos en la coyuntura política que hace la derecha extrema y la extrema derecha de intentar debilitar al gobierno y destituir al gobierno, porque están en esa lógica destituyente. Lo dice Aznar, lo reconoce Feijóo y están al unísono en esa política. No vamos a mejorar y de lo que se trata en este, como en otros casos que ha habido antes, es establecer mecanismos jurídicos, legales e institucionales para evitar que se den estos casos. En todos los países hay casos de corrupción, pero en unos más que otros. Y en este país no hemos dotado los recursos suficientes, humanos e institucionales, para que eso no tenga lugar o se minimice. Y son habituales, lamentablemente empezando por el rey emirato, por la monarquía, que es el primer elemento, factor, como lo fue en el 19, de la corrupción en este país. A nosotros... Interviene el Partido Popular después, ¿vale? Me deja un poco perpleja la fijación que tiene el señor Sierra con el señor Aznar, al que ha sacado constantemente en el debate. Pero bueno, voy a volver a centrar el núcleo del debate de ahora, que es el tema Armengol. Esta señora, que es la tercera autoridad del Estado en España, es una vergüenza que siga hoy al frente del Congreso. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que durante su mandato al frente de la Comunidad Balear compró unas mascarillas que le llegaron 8 días antes de que se redactase el contrato de compra, que detectaron que no eran de la calidad suficiente y las guardaron en una nave. Afortunadamente no pusieron en riesgo la salud de las personas al utilizarlas, que pagaron sin poner ningún tipo de traba y que tardaron casi 4 años en reclamar en reclamar el dinero que ya habían pagado por falta de calidad de esto. Y entre medias, el que facilitó esa compra, el señor Koldo, no sé por qué le llamamos señor, pero bueno, Koldo, que era la mano derecha del ministro de Transporte en ese momento. Entonces, estos señores que hacían negocios raros, sucios, con un montón de comisiones de por medio, desde los despachos del gobierno de España, señores que habían designado directamente el señor Sánchez, que trabajaban con su conocimiento y lo permitía la corrupción, o la ignoraba y entonces demuestra su incapacidad para tener controlado la acción dentro de la ley del Gobierno de España. Es que en cualquiera de los dos casos estamos ante un tema de tal trascendencia y de tal importancia que deja a nuestro presidente del Gobierno como un consentidor de la corrupción
o como un ignorante de lo que hace su equipo transgrediendo la ley. Con lo cual, no solamente la señora Francina Armengol tiene que presentar su dimisión, sino también el presidente del Gobierno de España no está capacitado para ejercerla. Bien, gracias. Bueno, nosotros hemos pedido la dimisión, por supuesto, del Gobierno en pleno, en este caso de corrupción, porque, bueno, a mí me llama la atención también sobre el compañero de Sumar y Podemos antes y demás, el Partido Comunista, ¿vale?, que pacta con el Partido Socialista, con un partido corrupto, con un partido, porque este caso se llama caso PSOE, este caso no se llama solo caso Koldo. ¿Por qué le digo esto? Pues mire, en el caso Armengol, la señora Armengol ya venía con antecedentes, cuando ella estaba de presidenta en el Gobierno balear, con un caso indignante para las mujeres y para las niñas, que creó mucha más inseguridad en la población femenina y masculina. ¿Por qué? Por las niñas tuteladas. Esas niñas tuteladas que dependían del gobierno de Armengol, pues fueron violadas. Y esa señora no debía nunca haber ocupado la presidencia del Congreso de los Diputados. Por ese primer tema. Segundo tema. Ese contrato de las mascarillas, cuando miren, a mí me llamó en plena pandemia, cuando estábamos en esos 2 estados de alarma ilegales, estábamos encerrados de forma ilegal, que se ha demostrado después. Vale, me llamó un compañero mío diciéndome que acababa de fallecer su padre. Estábamos todos encerrados y moría muchísima gente, muchísima gente. No se pudo despedir de su padre, como muchos de nosotros no nos pudimos despedir de muchos amigos que murieron, que ninguno habla ya de eso, a todos se les ha olvidado. Teníamos un ministro de Sanidad, Salvador Illa, entonces, que hizo una pésima gestión de la pandemia. Estaba la presidenta, en este caso de Baleares, Francina Armengol. De fiesta en fiesta. Estaban Ábalos y Koldo, ministro de Transporte entonces, con su chofer de la mano yendo a determinados sitios no quiero ni nombrarlo, pero bueno, todo el mundo lo sabe, prostíbulos, etcétera, mientras estaban haciendo negocio con lo que nos podría salvar la vida, que eran las mascarillas. Entonces eran mascarillas totalmente defectuosas. Y que un ministro de Sanidad esté también, Salvador Illa, haya saltado su nombre también, no solamente es Armengol, es Illa, es Ábalos. El Partido Socialista no tiene ni la más legítima autorización a hablarnos a nosotros de decencia, corrupción en Andalucía durante muchos años, corrupción, esto es la punta del iceberg de todo lo que viene, La tercera institución que hay ahora mismo en España está salpicada y lo único que se le ocurre decir son temas personales y que, por supuesto, el político es una persona a la que todo el mundo debe de respetar y no debemos de decir, mire usted, ustedes, los del Partido Socialista, han sido los que han hecho que el ciudadano no crea en los políticos. Ustedes día a día. Es que hacen esfuerzo para ser más corruptos. Nosotros, hablando con el compañero de Sumar, le comento lo que acabamos de hacer. Vox incluye a Armengol y a Ángel Víctor Torres en su denuncia ante la justicia europea por el caso Koldo. Buxader remite a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude las últimas informaciones que les implican. Por supuesto que sí. Y vamos a ir a donde tengamos que ir a denunciarlo. Porque ustedes lo que hacían mientras que estábamos todos encerrados y se estaban muriendo nuestros familiares, esas siglas, Partido Socialista Obrero Español, que ni es obrero, ni es español, ni muchísimo menos es social, no piensa en las personas, lo que ustedes hacían era coger dinero para beneficiarse, pero además pagado con el dinero de todos los españoles, con lo cual ustedes no tienen aquí
ni siquiera tenían que estar ahí sentados, porque usted lleva esas siglas. Y usted también lleva esas siglas. Usted lleva las siglas de Sumar. Usted lleva las siglas de Sumar. Ustedes que salieron. Usted también va a decir quién se puede sentar aquí, quién no se puede sentar. Ustedes salieron Estamos a apoyar las barbaridades que está usted diciendo. Anticorrupción. Fue Podemos y fue Sumar. ¿Cómo va usted ahora a decir si anticorrupción? nos sentamos Y o no nos ahora sentamos se aquí? sientan Por ustedes favor. y negocian con un partido socialista. Ustedes están negociando, ustedes están gobernando con un partido cuando han sido anticorrupción y están gobernando con partidos corruptos en Andalucía. ¿Ustedes no gobiernan con el Partido Popular? ¿Ustedes no gobiernan con el Partido Popular? Pues mire usted ahí en el Google, a ver cuántos casos de corrupción tiene el Partido Popular a su espalda. Y esto no hace bien a nadie, ni al Partido Popular, ni a ustedes, ni a nosotros, porque lo que no puede ser es que, exactamente, no estamos en ese juego. Aquí lo que yo no le estoy hablando a usted, le estoy hablando a ella. Aquí lo que estamos poniendo sobre la mesa a ella, pero bueno, una señora que es la tercera autoridad del Estado, vamos a ver, ha tirado por tierra todo el prestigio que pueda tener el Estado al consentir. Las mascarillas que estaban para tirarlas a la basura fueron las del señor Almeida en Madrid, que el dinerito se lo llevó su primo, y la de la señora Ayuso en Madrid, que el dinerito se lo llevó su hermano. No aparece el contrato de las mascarillas por ningún lado. Ahora, las mascarillas de Baleares. Voy a ello. Dos veces la justicia, dos veces la fiscalía porque no aquí ha abierto caso, ha determinado que no hay caso. Aquí la sala de la audiencia no, usted es la que siempre está poniendo la sala de la audiencia y recurriendo a si hay o no hay caso abierto, y dos veces ha sacado usted no soy jueza. Ha sacado usted a Ayuso cuando dos veces la Fiscalía, tanto la española como la europea, ha dicho que no hay caso, que no hay nada de corrupción. Eso está resuelto. Vamos a ver. Han estado hablando del tema de las mascarillas que eran para tirarla a la basura, intento resumir. Para tirarlas a la basura eran las que se llevaron el dinerito en Madrid en un momento muy duro. Y me toca a mí, déjeme que resuma. Ahora mismo, el gobierno balear reclamó que las mascarillas no eran las que habían pedido, pero no eran para tirarlas a la basura, simplemente que no cumplían las condiciones de una FFP2. Pero si las pagaron, pero si las pagaron. Ustedes no recuerdan cómo se estaba en la pandemia. ¿Dónde está el contrato? Ustedes no lo recuerdan. Pero claro que lo recordamos, estaban muriendo nuestros familiares. Si preguntan a los ayuntamientos de la provincia de Sevilla cuando llamaban a la Junta porque estaban solos en la pandemia, ¿quién les cogía el teléfono? Les dirán que nadie. Y no se enteraron de lo que pasaba en la pandemia. No se enteraron, dejaron a los ayuntamientos solos. Por eso no tienen ni idea de cómo eran los momentos en que cuando había que tramitar, que comprar, que pedir material, que no había, que la administración estaba parada, que los funcionarios y funcionarias estaban teletrabajando. Pero por favor, un poquito de compasión. Pidieron material defectuoso, de solidaridad para el momento en que vivimos. Y resumiendo, el gobierno balear de Armengol reclamó que se devolviera el dinero. ¿Quién dejó caducar esa reclamación? El gobierno que hay ahora en Baleares. ¿Quién es el responsable? Madre mía. Pues el gobierno que se ha dejado caducar esa reclamación. Armengol, ni ningún consejero o consejera del gobierno balear, del Partido Socialista, de aquel momento, aparece en el sumario. ¿Quién aparece en el sumario de este caso? Su portavoz del Congreso, el señor Tellado, y un tal Alberto, que también estaría bien que saliera a dar explicaciones. Bueno, Francisco. Bueno, nosotros hemos hecho propuestas muy concretas, lo hemos hecho público, hemos marcado una línea taxativa respecto a la corrupción y además como nueva formación política con propuestas que son equiparables a Europa. Y esto es lo que deberíamos debatir. Si hay voluntad política por parte de la extrema derecha y la derecha extrema de plantear este tema como desgasta al gobierno, pues se están equivocando. Primero porque ni siquiera van a apoyar ni van a respaldar, no respaldan una comisión de investigación en sede parlamentaria, que es lo que corresponde, que es lo que corresponde. Si aplican ese mismo criterio, no sé en qué colegio habrán estudiado, pero me preocupa su capacidad de raciocinio, porque si están apoyando un argumento, será válido para otros. Si están argumentando que la presidenta del Congreso debe dimitir, pues tendríamos que seguir con Tellado, con Feijóo, con la presidenta actual de Baleares, con Ayuso y así sucesivamente unos cuantos cargos y autoridades del Partido Popular. Por tanto, no es este el debate es
cómo en este país construimos una arquitectura institucional, medidas, normas y políticas para que esto no sea común, para que no sea normal, para que sea una anomalía saltar los filtros. Y hemos hecho propuestas muy concretas y una comisión de investigación que hemos apoyado en sede de Congreso. Otros no lo han apoyado. Otros hablan mucho de transparencia, pero no la tienen. Por cierto, empezando por los de Vox, que por no tener transparencia ni declaran que es de obligado cumplimiento en sede parlamentaria sus ingresos y patrimonio. El señor Abascal, entre ellos. Si hablamos de transparencia. Eso es transparencia cuando hablamos de lobby y de trabajar de algún modo por el pro de la ciudadanía. El y tú más no sirve ya en política. Este es otro tiempo. Y en este otro tiempo hay que hacer medidas concretas para que no se repitan esos casos. Y ustedes no han hablado en ningún momento de eso. Y cuando se plantean comisiones de investigación, se oponen a ello. Deben tener preocupación por casos que hay, el más evidente el de la Comunidad de Madrid. Evidentísimo. La presidenta de la Comunidad de Madrid ni siquiera quiere que sea transparente su currículum académico. Ya le digo yo que estudió en la misma facultad, que es penoso, porque es público y notorio, se conoce en la facultad. Ni para eso, ni para el expediente académico de una presidenta que quiere ocultar su currículum, que no le da méritos, no para ser la community manager del perrito de Esperanza Aguirre, sino para muchas otras cosas dentro del oficio de comunicación. Yo pediría que habláramos de empleo, que es lo que le interesa a los ciudadanos, que habláramos de políticas públicas. A eso pero no nos deja responder. Respondo yo un momentito. Hombre, ¿no? Voy detrás de Francisco. Si quieren cronometramos el tiempo. Porque nos quedan 10 minutos de programa. Si quieren cronometramos el tiempo y verán que han ocupado mucho más tiempo que el que ha ocupado yo. Brevemente. Hombre, por respeto y educación. Que ponga sobre la mesa de este señor el currículum de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Estoy hablando de transparencia. Cuando tenemos un presidente del gobierno que ha copiado una tesis y lo sabe toda España y ahí sigue. Pero bueno, no quiero entrar en eso. Transparencia. Resumiendo el caso Armengol, tenemos a seis ministros, 2 secretarios de organización del Partido Socialista, 2 presidentes de comunidad autónoma, la presidenta del Congreso, 20 detenidos del Partido Socialista. Hasta la ministra Montero ha entrado ya, que ayer despidió a un miembro, al secretario del Ministerio, porque le había pasado información por orden judicial a la Guardia Civil, que esto ya es, por cumplir su trabajo, lo han puesto en la calle. O sea, es alucinante. Así que creo que tenemos que dejarnos del y tú más, como decíamos, y hacer de verdad examen. Hágase, si es hágalo. necesario poner no en marcha esos mecanismos, pero claro, una comisión de investigación donde la que coordina, la que administra los tiempos, la que administra el debate es la presidenta del Senado, del Congreso, que es una afectada en primera... No es así. Usted está no conoce la arquitectura institucional, no es así. Brevemente. No es así. Brevemente, no. Lo definen en la comisión correspondiente. Sí, terminamos con este tema, porque desde luego vamos a seguir hablando mucho tiempo. La semana que viene podremos seguir hablando. Es la punta del iceberg. Y lo que sí es cierto es que esperamos que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado investiguen, como siempre investigan, y sacan estas corrupciones a la luz, como ocurrió con los ERE, la FAFE, los cursos de formación del PSOE aquí en Andalucía, y bueno, pues toda la corrupción. También el PP ha tenido casos de corrupción, por supuesto. Entonces, este caso PSOE, seguiremos hablando de él, y confiamos plenamente desde Vox que la Guardia Civil, en este caso, la Policía Nacional, investigue y llegue hasta el fondo de todo, porque los verdaderamente damnificados hemos sido los ciudadanos, nuestros padres y nuestras madres que murieron en esa pandemia, todas estas personas que estuvimos encerradas en esa pandemia. Y mientras tanto había políticos que estaban malversando y estaban negociando con lo que nos podía salvar la vida. Porque mire, ese contrato no se ha encontrado. El contrato de Baleares, el contrato de las mascarillas de Baleares, no se ha encontrado. Esas mascarillas se quedaron allí, esas mascarillas no se han utilizado. Ese dinero se pagó, porque si tú compras algo, si tú compras una taza, si tú compras una taza y te viene defectuosa, tú la devuelves, no la pagas.
Tú no la pagas, se pagó. Entonces eso lo tienen que saber los ciudadanos. Y termino ya, simplemente diciendo que esto es un caso de corrupción extremo en la situación más dolorosa y penosa en la que se ha encontrado España en muchísimos años, que fue en una pandemia internacional, y que Dios quiera que salga todo a la luz. Para eso tenemos los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado que lo van a conseguir, no me cabe la menor duda. Gracias. Bueno, vamos a ver, nos estamos quedando sin tiempo ya prácticamente en el programa y uno de los temas que queríamos poner sobre la mesa son los datos de la afiliación a Seguridad Social en este mes de febrero, que ha bajado el paro en 7.452 personas concretamente en este pasado mes. Y bueno, pues es la cifra más baja desde 2008 en este mes de febrero. Eva, brevemente porque nos estamos quedando sin tiempo, pero para hacer una valoración sobre estos datos. Sí, bueno, al final se confirma que la reforma laboral está sigue desplegando sus efectos. España, además, en 2023, el año pasado, ha sido el país que ha liderado el crecimiento de todas las economías avanzadas del mundo. Y yo creo que teníamos que estar orgullosos unos y otros, ¿no? Todos los grupos políticos, porque al final, incluso de manera egoísta, la señora del Partido Popular me refiero, a ustedes también les interesa que nuestro país vaya avanzando y vaya bien, ¿no? Imagino. Porque incluso en el hipotético caso de que ustedes gobernaran alguna vez, pues mire, hacen como en Andalucía, hacen como está haciendo también el alcalde de Sevilla Capital, pues ya, como esto funciona, pues ustedes van viviendo de la renta y también les viene bien que las cosas vayan bien. Entonces, es un mes de febrero, es importante los datos, pero yo quiero resumirlo en que hay un máximo histórico de empleo femenino. Hoy, el día 8 de marzo, creo que es importante ponerlo sobre la mesa. También en el empleo juvenil, pero sobre todo, siendo hoy 8 de marzo, yo me quiero referir al empleo femenino, porque al final las medidas del Gobierno han sido fundamentales para ir acabando con la brecha de género. 20 puntos se ha bajado la brecha de género desde que el Partido Socialista y el Gobierno de Progreso está gobernando. Y hay iniciativas como, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, que ustedes no apoyaron, que a quien más ha beneficiado ha sido las mujeres, porque eran las que somos las que tenemos los trabajos más precarios. También el ingreso mínimo vital, que a las que más favorece es a las mujeres, sobre todo mujeres de mediana edad, mujeres con hijos que están solas, y que ustedes también votaron que no. Todo eso está haciendo que las mujeres estemos mejorando nuestra calidad de vida y nos permita la autonomía y al final la libertad que yo antes decía, ¿no? Porque la libertad no se trata de salir a un bar a tomar caña, se trata de tener resuelta la vida y de tener un puesto de trabajo y de tener una vivienda y de poderse ir de vacaciones en verano y a descansar. Eso es lo que quiere cualquier ciudadano o ciudadana y eso es lo que tenemos que conseguir para toda la ciudadanía. Y eso es fundamental a la hora de implementar políticas que vayan en esta línea. Ustedes en la Junta de Andalucía lo que han hecho es justo lo contrario. Han modificado la ley de igualdad en sentido contrario para que no se revise la perspectiva de género en la administración andaluza. ¿Y eso qué significa? Pues que no se va a tener en cuenta la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Eso lo presupone usted también, que es futuróloga. No, eso lo dicen ustedes que han modificado la ley de igualdad de Andalucía. Eso no es verdad. Yo vengo aquí cuando usted quiera otra vez a que usted rectifique, porque es que la acaban de modificar. Han modificado la ley. La Cámara de Cuentas ya no va a revisar los presupuestos. Han eliminado, pues le voy a decir más, han eliminado la Comisión de Impacto de Género. ¿La han eliminado o no la han eliminado? Una comisión que lleva 5 años sin reunirse. Y que no sirve para nada, ¿no? Hombre, si en 5 5 años desde que ustedes gobiernan. Claro, que no les interesa revisar los presupuestos en el plano de la igualdad, ¿no? Bueno, a lo mejor estamos hablando que la reforma laboral sigue desplegando sus efectos, que por cierto la tasa de temporalidad también está en mínimos históricos, que hay 3 millones de afiliados más a la Seguridad Social, que hay un aumento de ocupados a tiempo completo, el empleo juvenil crece, que el empleo femenino está tirando hacia arriba y eso es lo importante. Y eso es de lo que ustedes no quieren hablar. Y eso es lo que tenemos que dedicarle en estas tertulias y en estos debates mucho más tiempo. Lo demás dejen ustedes a la justicia actuar.
y sean ustedes transparentes, porque como ya he dicho antes y concluyo, el presidente Sánchez entró luchando contra la corrupción del Partido Popular y el señor Feijóo ha entrado en el Congreso de los Diputados quitando a Pablo Casado, que fue el que denunció el caso de corrupción de la señora Ayuso. Hombre, nadie está libre de que haya estos casos, nadie, pero ni en la política, ni en las empresas, nadie está libre. Nadie está libre. Lo importante es cómo se actúa ante estos casos. Y desde luego el Partido Socialista no rompe los discos duros de los ordenadores, sino pone toda la documentación a disposición de la justicia. Ustedes en el Senado, ahora, en el Senado, no quieren dar la documentación de la alcaldesa de Marbella. No quieren darla, así que lo importante es cómo se actúa, rápido y con transparencia y de manera contundente. Francisco. Bueno, la valoración es muy positiva, es histórica y marca una línea de actuación que ha liderado Yolanda Díaz, que a diferencia de otras ministras de Trabajo, por ejemplo de Fátima Báñez, pues no encarga en la Virgen del Rocío que pueda resolver los temas de desempleo. Actúa y lo hace con el equipo mejor cualificado de toda Europa y de España en materia de derecho del trabajo, de la seguridad social y del empleo. Con medidas importantes, reforma laboral, subida al salario mínimo interprofesional, contra la precarización de los becarios, la ley Riders, acuerdos y diálogo social con los actores y agentes en materia de convenios marcos y evidentemente, inspección del trabajo, que ha mejorado las situaciones de precariedad, de explotación y de anomalía. Todo ese paquete se ha traducido en una mejora del empleo, y una mejora del empleo estable. Si hablamos de Andalucía, señalaba con buen criterio la senadora del Partido Socialista que las mujeres han sido principalmente beneficiadas porque sectores como, por ejemplo, el sector servicios, que es vital en Andalucía, está empleado fundamentalmente por mujeres. Y por tanto la calidad y estabilidad en el empleo se ha traducido en mejora en la calidad de vida de las mujeres. Este 8M tenemos que vindicar esa política, porque es el principal éxito del gobierno de progreso. La política laboral está siendo un referente en Europa en las medidas. Veníamos de una contrarreforma laboral y de la precariedad a un escenario de estabilidad y fijeza en el empleo, a la estabilidad en sectores cualificados altamente como el I+D+I, al desarrollo de estatutos, por ejemplo, del artista, abandonados históricamente, donde tenemos un sector importante en Andalucía, y en ámbitos que también tenemos debates por desarrollar. Todas estas medidas que hemos señalado, ¿saben quiénes les han apoyado? Le voy a responder. Los gobiernos y las fuerzas políticas progresistas representadas en el Congreso. Nunca el PP, nunca Vox. Han votado en contra de todas estas medidas, que son las que benefician, hablando de igualdad, de equidad, de posibilidades y de futuro, a las mujeres, a los jóvenes, a los desempleados, a los pensionistas, todas esas medidas. Y además una medida política básica. Si ustedes conocen algo de política keynesiana, saben que esto ha hecho que tire de la demanda interna. Y mientras en otros países y las autoridades de Bruselas han establecido medidas neoliberales y austericidas, aquí estas mejoras en el empleo se han traducido en poder adquisitivo y en activar la actividad económica. En una situación grave de pandemia, de pospandemia y de guerra en Ucrania. Y por eso somos referentes en Europa, también con la excepción en la gestión de la energía en momentos de crisis. Y estos son los elementos. Tenemos por delante muchos temas que plantear. Crecimiento del empleo, mejor calidad, reducción de la jornada de trabajo, aumentar aún más la inspección de trabajo, la renta básica universal, salario mínimo que tiene que aumentar porque venimos en una situación y las pensiones muy escasas considerando la media europea y tenemos que seguir mejorando en esa dirección. Pero todas ellas se traducen en bienestar, en mejora y en calidad. Tenemos problemas que resolver, la inflación y, digamos, el alza de precios indebida de algunos operadores del mercado que habría que regular e intervenir. Pero las condiciones laborales, los datos están ahí, son incontestables y el cambio de ciclo también. Y es la política en la que el Partido Popular ya se está replanteando no votar en contra en el Congreso. Ya han empezado con unas últimas medidas en el Congreso a abstenerse, a no votar en contra, porque saben que son las medidas que benefician a la mayoría de la población y que además tiene éxito económico para las empresas, no para las grandes corporaciones, para las pequeñas y medianas empresas, que es la mayoría del tejido productivo de este país. Ana. Bueno, he sido paciente y no he interrumpido al compañero de Sumar, que luego se ofende.
pero que tenga que poner a Yolanda Díaz como la defensora de todas las medidas de empleo, una señora que quiere decir a qué hora podemos ir a cenar a un restaurante, pues sí, es verdad que ha hecho muchas medidas de protección al trabajador, pero es que el trabajador trabaja en una empresa, entonces hay que equilibrar un poco las medidas. También las empresas tienen que estar en el foco, porque sin la existencia y el trabajo de esas pequeñas y medianas empresas, que en España son mayoría, no hay trabajadores. Entonces hay que sopesar un poco todas las medidas que se hacen. Efectivamente, ¿le puedo hacer una matización? Bueno, ahora me toca, ¿no? Y vamos fuera de tiempo. Entonces, efectivamente los datos de empleo del mes de febrero han sido muy buenos, han sido los mejores en los últimos años. Andalucía lleva 2 años y 10 meses bajando el paro, la tasa interanual de paro, por encima, la bajada es por encima del resto de España. Así que es verdad que las medidas están beneficiando para crear más empleo y disminuir el paro, pero también es verdad que en Andalucía ese efecto se nota mucho más. Pues digo yo que algo tendrán que ver las políticas de la Junta de Andalucía y el gobierno de Juanma Moreno. Tiene que ver con los sectores económicos, sector servicios, sector construcción, sector agropecuario. A ver si analizan la realidad. Sí, voy a ser breve. Muchas gracias. Miren, señorías de la izquierda, los algoritmos de la ministra de Trabajo no bajan el paro. Ni las políticas socialistas han bajado el paro, ni los fijos discontinuos que están ahí. Eso no baja el paro, eso está camuflado. Ustedes le tienen que preguntar a esas personas que ven ahí, a los camareros, a los camareros, a las empresas. Ustedes les tienen que... Quien mueve el motor de España, quien mueve el motor de todo, de toda la economía española, no son los políticos, no son los socialistas, ni los del PP, ni los de Sumar, ni somos los de Vox. Quien mueve el tejido productivo español son los trabajadores, son el pequeño y mediano empresario, es el camarero, es el fontanero, es el agricultor que está en la calle, diciendo que el producto que viene de fuera hace competencia desleal con el nuestro, porque el nuestro es más caro que el que viene de fuera, y se vende el de fuera y no se vende el nuestro. Es una competencia desleal. El que trabaja precisamente, el que mueve España, el que hace que baje el paro, no son las políticas suyas, socialistas, o del Partido Popular, de derecha, o de Sumar, no, de su ministra de Trabajo, no son. Son los trabajadores, los que están en la calle manifestándose, porque no pueden trabajar así, porque nos están quitando nuestro campo. Y si tanto le pregunten a los agricultores, apoyaron la subida del salario mínimo interprofesional. Ustedes no lo que tienen que hacer es dejar de hacer pues eso no es bueno para los trabajadores y las trabajadoras. Y tantas políticas y tanto quitarnos libertades, porque lo que hacen ustedes es quitarnos libertades siempre cuando llega la izquierda es quitar libertad en todo y por todo, en todo y por todo, y liderando además banderas que no son suyas. Y termino ya diciendo lo del día, por favor, quiero terminar diciendo que hoy, el día 8 de marzo, el día que además, bueno, yo soy hija de la Guardia Civil, soy hermana de guardias civiles, soy nieta de guardias civiles, y hoy, tengo que decirlo, no me importa decirlo, falleció mi padre, y es el Día de la Mujer Trabajadora, y de todas las mujeres, y de todos los hombres, los incluyo a los hombres, a los que ustedes, abanderando la bandera de la izquierda, esa bandera morada, han excluido y han enfrentado con la mujer. Hoy es el Día de la Mujer y también del que le acompaña, de su compañero, del hombre, de mi padre y de todos los hombres también, el Día del Hombre y de la mujer. Muchas gracias. Bueno, pues... Es el Día de la Mujer, quiera usted como quiera, pero bueno. Bueno. El Día de la Mujer. Nos quedamos sin tiempo, no es que nos quedemos sin tiempo, es que nos hemos pasado. Yo os invito a los 4 a volver el viernes que viene, a continuar con el debate. Perfecto. Y si hace falta, pues ampliamos el horario del programa. Pero bueno, hasta aquí, muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos en esta ocasión. Ha estado muy entretenida la noche y nosotros nos vemos de nuevo el viernes que viene con más asuntos que tratar sobre la política nacional. Hasta entonces, que pasen muy buena noche. Muchas gracias.